Saludos nuevamente. Ahora estamos en nuestro segundo video de la serie que estamos realizando sobre la migración de datos utilizando visualbasic.net. Okay, en este caso, eh, habíamos realizado con anterioridad lo que era la clase de entidad llamada usuario y habíamos tenido lo que son las clases, por ejemplo, de docente. Creamos, creamos las clases siguiendo el mismo patrón anterior. Por ejemplo, aquí sería la de docente, que podemos observarla en esta área acá, donde dice docente entidad. Y así fuimos creando las demás entidades para ir ganando un poquito de tiempo y no se nos haga bastante largo lo que son los videos. Hoy nosotros vamos a crear lo que es un nuevo proyecto dentro de la solución que nos permita a nosotros manejar lo que son los accesos a datos. A esto en programación le llamamos capa de acceso a datos. Para eso vamos a ir a la solución, clic derecho, agregar, nuevo proyecto, y vamos a buscar, al igual que anterior, lo que es la biblioteca de clases. Y aquí vamos a observar la de Visual Basic, que tiene que ver para el Netcore. Recuerden que tiene que ser esta que está aquí para que pueda utilizar el Netcore y puedan ser compatibles al momento de enlazarla una con otra. A esta clase le vamos a llamar DAL, ya que va a manejar lo que es el acceso a datos. Data Access Layer. DAL. Okay, le damos a siguiente. Luego crear. Y aquí observamos que también, al igual que en la entidad, se nos crea una clase por defecto. Esta clase la vamos a eliminar. Y vamos a crear una clase que nos va a manejar lo que es la parte de las entidades que se utilizarán para interactuar con la base de datos. A esta clase le vamos a llamar appdbcontext para indicarle que este va a ser el contexto que va a interactuar con la base de datos. Para ello decimos appdbcontext. La palabra context viene de contexto y db de database. Y la palabra app ya ustedes saben que significa aplicación. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es decirle a nuestra clase appdbcontext que ella va a heredar las características o las funcionalidades de conexión o funcionamiento de una clase llamada dbcontext, que es la que va a permitirle interactuar con la base de datos. Para ello decimos inherit, que es la palabra reservada que nos permite heredar, y luego le decimos que vamos a heredar de la clase dbcontext. Aquí lo primero que nos va a decir es que la clase dbcontext no existe. Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos que vamos a verificar ahora mismo en lo que es nuestro proyecto. Y es que nosotros debemos instalar ciertos paquetes que necesita el Visual Studio. Para ello, nosotros vamos a irnos a lo que es herramienta, y aquí vamos a irnos donde dice administrador de paquetes NuGet, y vamos a ir donde dice administrar paquetes NuGet para la solución. Se nos va a abrir esta ventana que nos va a permitir a nosotros
lo que es buscar los paquetes que debemos instalar. En este caso, nosotros nos dirigimos a lo que es la opción de buscar y ahí nosotros vamos a escribir lo que es el Entity Framework Core para poder instalarlo. ¿Ok? Para eso escribimos, vuelvo y repito, Entity Framework Core y esto nos va a permitir seleccionar lo que es la librería o el paquete y poder instalarlo. Lo seleccionamos. Aquí vamos a observar que tenemos que seleccionar el proyecto en el cual queremos instalar lo que es este paquete. Sería entonces en la capa DAL. Luego vamos a darle a instalar para instalar la versión más reciente. Aquí nos va a salir un mensaje para aplicar los cambios, indicándonos qué es lo que vamos a instalar y luego nos va a aparecer una ventana para la licencia. Aquí observamos que todavía aparece el DB Context, pero eso es porque tenemos que importar lo que es la librería de Entity Framework Core. Ahora le damos a la flechita y observamos que nos sale esta opción. Simplemente le damos y aquí se importa el Entity Framework Core. Vamos a proseguir ahora creando los siguientes elementos, ya que hemos creado la herencia de lo que es el DB Context dentro de lo que es app DB Context. Hey, esta aplicación o esta clase nos va a ayudar a nosotros a referenciar en sí lo que son las entidades a utilizar y a crear en la base de datos. Aquí ahora vamos a crear lo que es el constructor de la clase AppDBContext. Por eso utilizamos la palabra subnew y vamos a pasarle algunos parámetros que vamos a necesitar. Para eso le vamos a decir que vamos a crear un parámetro llamado opción o option. Y ese va a ser de tipo DBContext. DBContext option. Y le vamos a decir que eso va a depender de una clase que sería app.dbContext. Aquí cuando le damos a enter, vamos a observar algunos elementos. Ok, vimos que faltaba un paréntesis. Ya le dimos a enter, ahí se creó el ensub. Ahora vamos nosotros a crear la codificación del constructor donde debemos asignar a lo que es la base de la clase AppDBContext lo que envía la variable opción. Eso vamos a asignar, vamos a inicializarlo con eso. Ya después que nosotros creamos lo que es el constructor, ahora vamos a proceder a continuar con los demás códigos que corresponden. Ahora vamos a crear lo que es una propiedad pública y la misma le vamos a llamar
usuario. Esta propiedad nos va a servir a nosotros para crear la base de datos en lo que es el sistema gestor de base de datos a partir del nombre de la propiedad. Aquí utilizamos lo que es el debset, que es la selección de la base de datos, a la cual nosotros vamos a estar diciéndole que va a depender de una clase llamada usuario entidad. Que si ustedes también observan, aquí nosotros debemos importar o referenciar lo que es la capa de entidades con la capa de acceso a datos. Para ello nosotros vamos a ir a nuestro proyecto DAL y luego vamos a ir a dependencias y vamos a dar un clic derecho. Y le vamos a dar donde dice agregar referencias del proyecto. Se nos abre esta ventana, simplemente seleccionamos lo que es el proyecto de entidades y luego le damos a aceptar. Aquí, si por ejemplo, si observamos algunos aspectos, usuario entidad todavía no sale en rojo, pero eso se debe a lo siguiente, debemos importar lo que es el proyecto. Entonces ya aquí en la parte superior se nos visualiza y la clase pues ya se visualiza de manera correcta. Aquí, por ejemplo, ya yo le di a Enter y él me va a hacer referencia de qué otras clases yo puedo agregar. Y en este caso, la de docente va completamente igual. Aquí, por ejemplo, tenemos la clase de periodo en entidades, pero nosotros vamos a comenzar con la que tiene que ver con modalidades. Y a esta le vamos a asignar lo que es la entidad llamada modalidades, ya que no le pusimos lo que es el entity como nombre. Así tenemos las demás clases que vamos a ir agregando. Okay, cada vez que nosotros le demos a Enter, él nos va a dar una sugerencia, pero en el caso nuestro, solamente vamos a agregar algunos elementos. La propiedad que me sugiere sobre lo que es grado está correctamente bien. Aquí, por ejemplo, no quiero comenzar con lo que serían los estudiantes, pues simplemente lo que hago es decirle, aquí por ejemplo, como yo comencé a escribir asignaturas, él de una vez me detectó y me dice que debo verificar. Ahora, en las entidades yo verifico que asignatura no existe. Yo tengo sí asignaturas, así que le agrego su S. Aquí sigo, me está dando la oportunidad del estudiante. Aquí voy a tomar la estructura, pero no va a ser para un estudiante, sino que aquí voy a crear la propiedad para el bloque de competencia. Los bloques de competencia. Okay. Ya miren cómo me está sugiriendo directamente para la clase que tengo que se llama bloque de competencia entidad. Entonces, si lo hacemos, ahora nos está diciendo que podemos estudiar, tomar los estudiantes, si lo quiere tomar, lo puede hacer. Si no, puede hacerlo como yo lo estoy haciendo aquí, que aunque yo lo voy a necesitar, lo estoy dejando de último. Entonces, aquí inmediatamente coloco periodo, pues me hace la sugerencia de las opciones que debo seleccionar. Ahora sí, ingreso a la parte que tiene que ver con el estudiante, que es una propiedad estudiante, que va a ser de tipo debset. Aquí vamos a crear también una propiedad que tiene que ver con las calificaciones. Y una propiedad que va a ser no para la configuración, sino para lo que es la asignación de las asignaturas al docente y al grado. Entonces, aquí por ejemplo, docente, asignatura, grado, y luego le decimos que la clase que se llama docente, asignatura, grado, entidad. O sea, aquí observamos que dice docente, asignatura, eso fue lo que nos sugirió. Pero nosotros tenemos otros elementos en esa entidad que es el grado después de asignatura.
y antes de la palabra entidad. Y ahí ven cómo se puso en su color ya establecido. Ya después que nosotros hemos creado lo que es la clase de app-dbcontext, dentro de lo que es el mismo proyecto de acceso a datos, debemos crear otra biblioteca de clase. Esta biblioteca de clase nos va a servir a nosotros para poder configurar la conexión a la base de datos, ¿ok? Al gestor de base de datos. Aquí observen, antes de irnos ya, que tenemos las opciones New que van a poder inicializar lo que son los valores del constructor con los elementos o los parámetros que vienen dados en la palabra opción. Estoy recorriendo la clase y vamos a ir a realizar, ok, en este caso vamos a crear una función antes de crear lo que es la clase de la conexión, una función que va a ser protegida, va a ser de tipo overrides, y aquí vamos a observar que estamos utilizando lo que es un model creating y estamos utilizando parámetros que son el model builder como modelo de construcción, y ahora lo que vamos a hacer es codificar la forma en que los nombres de las tablas no se puedan duplicar, es decir, que no se pluralicen. Para ello decimos que vamos a hacer un recorrido con el for each y en ella vamos a crear lo que es un elemento, un objeto que le vamos a llamar entidad. Aquí tenemos algunos errores, pero eso lo modificamos ahora. Y este va a comenzar a recibir los datos de lo que es la propiedad border builder, punto model get entity type. Aquí observamos que en el entity, como le dije anteriormente, tengo errores de escritura. Y también vamos a ver que tenemos el error porque no hemos cerrado el for. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a borrar, le voy a dar enter y ahora voy a escribir dentro de lo que es el for is y el next. Voy a cambiar primero el nombre de la entidad, eso sí. Ahora sí, entity.set table name y luego le pasamos como parámetro lo que es la variable que visualizamos al inicio, pero que vamos a volver a realizar, que es el entity display name. Aquí entity ok, cdl type punto name. Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Como pueden observar,
aquí tenemos que el entity set table name nos da un error, pero eso se debe a ciertas librerías o paquetes que debemos instalar y lo vamos a ir viendo un poco más tarde para ir avanzando un poquito con la parte que tiene que ver con el proyecto. Mientras tanto, recordarle que no olviden suscribirse, darle like al video y compartirlo. ¿Ok? Aquí vamos a ir observando cada uno de estos elementos. ¿Ok? Aquí nos dice que la función lleva a lo que es una metadata y nos dice que el set table name no es un miembro de inmutable type. Y eso vamos a observar en el siguiente video que tendremos a qué se debe y cuáles son las librerías o paquetes que debemos instalar para que el entity pueda soportar lo que es la propiedad de asignar el nombre de la tabla a través del nombre del tipo. Ok, vamos ahora a hacer una configuración para lo que es la relación de muchos, o mejor dicho, de uno a uno entre usuario y el docente. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar la variable model builder y decirle que tiene una propiedad llamada entity, la cual va a ser de tipo usuario entidad. Aquí, luego que ya hemos configurado la primera etapa, aquí va a hacer referencia a docente entidad, colocamos un punto, luego has1 y buscamos la función que va a ir verificando el ID del usuario que se encuentra en docente, ya que estamos relacionados. Por ahora vamos a dejar en blanco esta parte acá, luego vamos a explicar algunas cosas. Aquí el hash foreign key, que es la llave foránea, va de docente a docente entidad. ¿Okay? Tiene que ver con usuario y docente entidad. Vamos a agregar otro elemento. No es required, sino que tenemos lo que es la función a través de lo que es el ID del docente, enlazándolo claro o relacionándolo utilizando la letra D en este caso para identificar que D pertenece a lo que sería el usuario en este caso. Aquí verificamos algunas propiedades para saber cuáles son los elementos que podemos agregar luego. Ok, entonces le vamos a decir aquí que vamos a encender lo que es el borrado. Va a ser un delete behavior, pero no en escala, sino en, en restricciones. Okay, en restricciones. Recuerden que cuando borramos en escala, pues todos los archivos donde se utilizó ese usuario van a ser afectados. Van a ser afectados. Vuelvo y les repito, no se le olviden de
suscribirse al canal, darle like y compartir el video para que lleguen a muchos más de ustedes. Como le decía, aquí la variable local entity dice que necesita el metadato immutable entity type y dice que este no es un miembro de immutable type. Eso es por la falta de la librería que le había mencionado que agregaremos en el siguiente video. Así que hasta la próxima y nos vemos en el tercer video de esta serie.